Muy bien, chicos, entonces ya hemos culminado con las tres teorías sobre el origen de la vida, de las tres teorías más importantes. Hay muchísimas más, sí, hay muchísimas más, unas menos científicas que otras, pero efectivamente estas tres son las que considera la presa San Marcos. Ahora, una vez que se logra, ¿no? Se va explicando cómo es que se da el origen de la vida en nuestro planeta, también surge la pregunta, ¿y de dónde viene tanta diversidad? Los grandes naturalistas que se llamaban en aquella época, los científicos de la época, los naturalistas iban observando cómo se diferenciaban o eran muy similares los animales de aquella época. Los iban observando, los iban analizando y se empezaron a preguntar cómo es que surgía la diversidad, cómo se daban los procesos evolutivos. Y vamos a conocer aquí a los principales evolucionistas. Empezamos entonces con el gran Lamarck, caballero de Lamarck, su nombre Jean-Baptiste de Monnet. El gran Lamarck es quien nos da la teoría de la herencia de los caracteres adquiridos, con su hipótesis del uso y desuso de las partes. Es Lamarck quien nos menciona a las famosísimas jirafas de Lamarck. Aquí tenemos al gran Lamarck. Esta es la teoría de la evolución, ¿no? Llamado el lamarquismo. Lamarck mencionaba que las primeras jirafas tenían el cuello corto. Su cuello se fue alargando de acuerdo a la necesidad de alcanzar el alimento en la copa de los árboles, ¿no? Y generación tras generación iban naciendo con el cuello más largo. Él publica su libro llamado Filosofía Zoológica. En aquel entonces, chicos, no existía la palabra ciencia. Lo llamaban historia natural. Él saca su libro Filosofía Zoológica, en donde menciona, ¿no? La hipótesis del uso y desuso de las partes y su teoría de la herencia de caracteres adquiridos. Señores, Lamarck fue considerado, ¿no?, un genio y demás. Pero luego se dieron cuenta de que generación tras generación no puede ir aumentando el tamaño del cuello, ¿no? Porque si nosotros, por ejemplo, caminamos siempre estirando el cuello todos los días, nuestra siguiente generación no va a nacer con el cuello más largo. Pero el lamarquismo toma también fuerza cuando encuentran los restos arqueológicos de la jirafa enana, una jirafa de cuello corto. Entonces, Lamarck tenía razón o no tenía razón. En la actualidad se considera que Lamarck efectivamente tenía razón, sí, pero no. Debido a que sí es correcto que los organismos, los seres vivos, desarrollan estructuras de acuerdo a la necesidad, pero no de una generación a otra. Esto demora muchísimo tiempo. El proceso evolutivo se da de acuerdo a los procesos de adaptación y a la necesidad del organismo. Por ello es que el crecimiento del cuello de la jirafa no se dio de una generación a otra, sino en miles, tal vez millones de años. El segundo gran evolucionista que nos mencionan es el popular Darwin, ¿no? Charles Darwin. Pero recordemos, por favor, que aquí tenemos que mencionar también al gran Wallace. La teoría actual se llama la teoría de Darwin-Wallace. Él nos da la teoría sobre el origen de las especies, conocido como el proceso de selección natural. Darwin nos menciona que en el caso de los pinzones, por ejemplo, ¿no?, ese es el modelo más popular que tiene Darwin, los famosos pinzones. Él, al visitar las Islas Galápagos, encuentra que la radiación, ¿no?, de 10 de las 13 especies de pinzones de Darwin de la isla Santa Cruz de las Islas Galápagos, con diferencia en los picos y hábitos alimenticios, aparentemente con un mismo pinzón antecesor, ancestral sudamericano. Encuentra que algunos son vegetarianos, el insectívoro grande, el pequeño, ¿no?, los carpinteros. Él se da cuenta de que cada uno de ellos tiene el pico modificado. ¿Y esto a qué se debe? A los procesos de adaptación. Si un pinzón volaba de una isla a otra y no encontraba su alimento, obviamente se le aplicaba la selección natural. Quiere decir que si no te adaptas, simplemente vas a desaparecer, te extingues. A eso Darwin lo llamaba el proceso de selección natural. Chicos, ¿por qué fue tan importante el descubrimiento, o mejor dicho, este tipo de teorías en aquella época? En la época de Darwin, chicos, primero para conocer un poquito más el pensamiento de la época, Charles Darwin, él era el último, el menor de 11 hermanos. Todos eran profesionales. Charles Darwin venía de una muy buena familia, muy acomodada. Y Darwin siempre lo veían, ¿no?, en los jardines, observando la naturaleza, y sus padres obviamente no
no sabían qué iba a estudiar Darwin. En aquel entonces no existía ciencia, no existía la biología como tal, no existía esta área, ¿no?, de la evolución. Y lo ponen a estudiar lo más similar, que era pues geología, ¿no?, estudio de tierra y demás. Pero Darwin decide cambiarse de carrera y Darwin se vuelve teólogo. Ya en el mundo de la teología, en donde hay muchísima ciencia y conocimiento, sí, conocimiento de ciencia como tal, Darwin decide emprender un viaje, ¿no? Se sube en el Beagle a dar la vuelta alrededor del mundo para poder observar y analizar. ¿Por qué hace esto? Porque, señores, el pensamiento de la sociedad de aquella época era que Dios había creado a los animales tal y como existían en ese momento, por una interpretación literal, ¿no?, de aquel libro que habíamos mencionado. Y sabemos que pues este libro es muy complicado de entender porque tiene muchas metáforas. Y el ser humano siempre interpreta lo que lee a su modo, ¿no?, lamentablemente. Por ese motivo, ¿no?, Darwin quería demostrarte que no, que efectivamente habían procesos evolutivos que generaban cambios en los organismos. Por eso él ve la necesidad de encontrar respuestas. Darwin todos los meses tenía reuniones con otros grandes investigadores, con otros pensadores importantes de la época. Y Darwin era muy respetado, pero Darwin tenía un problema. Él era un poco inseguro, ¿sí? Wallace también participaba de aquellas reuniones. Cuando Darwin da la vuelta alrededor del mundo en el Beagle y llega a las Islas Galápagos, Darwin llega a Perú, llega a Lima, no le gusta la apatía de las personas ni la contaminación y continúa su viaje, ¿no? Llega hasta Chile y luego retorna, pero es en las Islas Galápagos en donde él observa a los pinzones, los analiza y se da cuenta de que efectivamente ellos cambian, se modifican de acuerdo a la adaptación, de acuerdo a la necesidad de adaptación. Y a esto lo llamó la selección natural, ¿no? Y Darwin hace su primer arbolito, que este evolucionó de este y de aquí salieron estas dos especies y esta luego pudo modificarse a esta y a la otra. Construye un árbol filogenético, el proceso evolutivo. Para la época, chicos, esto fue todo un boom. Wallace, por su parte, realiza un pequeño viaje de Europa y llega hasta Brasil. La diferencia entre Darwin y Wallace era que Wallace no tenía la cantidad de dinero que tenía Darwin. Wallace, aparte de esto, tuvo muy mala suerte porque estuvo varado como unos 8 o 10 años. Estuvo perdido y cuando logra retornar a Europa se encuentra nuevamente con Darwin y Darwin todavía no publicaba sus teorías. Todos lo animaban a que publicara, pero Darwin no lo hacía. Se dice que cuando Wallace se reúne con Darwin, Wallace le da, ¿no?, sus apuntes, todo lo que él había analizado y pensado. Se dice de que cuando Darwin compara sus apuntes, sus conclusiones con las de Wallace, eran muy similares, casi idénticas. Y es ahí cuando Darwin toma, ¿no?, la fortaleza y la valentía de publicar. En aquel entonces, todo lo que era ciencia se publicaba en los periódicos y revistas. Y la gente de la época, la sociedad lo leía. A diferencia de ahora, ¿verdad? Entonces, llegan a un consenso, ¿no? Todos se reúnen y sabían que estas teorías eran de Darwin desde hace mucho tiempo más atrás. Wallace era un fiel seguidor, Wallace creía y obviamente él llega a las mismas conclusiones que Darwin. Por eso es que Darwin lo publica primero y cuando Wallace lo publica ya no tuvo el mismo impacto. Por tal motivo, en la actualidad se considera esta la teoría de Darwin-Wallace. No podemos quitarle crédito a Wallace porque efectivamente él también aportó muchísimo. Es así, chicos, como en la teoría sobre el origen de las especies se da la lucha por la existencia, la sobrevivencia del más apto, en donde encontramos que hay un modificador y selector, que puede ser el ambiente, el cual determina la selección natural. Las dificultades del ambiente para encontrar comida, para adaptarse al medio, es el determinante para la selección natural. Y esto va a modificar el genotipo, va a modificar los genes, ¿no? Y esto puede expresarse en el fenotipo. Obviamente el genotipo se va a dar las modificaciones. Sus modificaciones son heredables, son variables, son al azar. Las modificaciones aquí obviamente van a ser heredables, ¿sí? Van a ser heredables. Cuando hay modificación en los genes, estos se heredan a la siguiente generación.
Pero cuando se dan modificaciones solo de fenotipo, es decir, cambio de color nada más, las modificaciones no se heredan, ¿no? Y al no heredarse no genera cambios en la siguiente y siguiente generación. La siguiente teoría del gran evolucionista es del gran Hugo de Bryce, que nos muestra la teoría de las mutaciones. ¿Y por qué recién sale aquí la teoría de las mutaciones? Porque, chicos, para esta época ya se conocía lo que era el ADN. Hugo de Bryce menciona a las mutaciones como la responsable de la evolución. Son variaciones hereditarias discontinuas. Pero ¿cuál fue su problema? Que Hugo de Bryce no considera la selección natural. Hugo de Bryce considera solo el proceso de la mutación. Hugo de Bryce propone su teoría de las mutaciones. La definición en su obra de 1901, La teoría de la mutación. Hugo de Bryce dijo que la mutación, que viene del latín mutare, que significa cambiar, eran variaciones hereditarias discontinuas que provocan cambios amplios. Sin embargo, como ya les he mencionado, no considera la selección natural como la principal causa de la evolución. Por eso es que su teoría no queda por completo como vigente. Sin embargo, años después viene el gran Theodosius Dobzhansky. Y es Dobzhansky quien, con su teoría moderna de la evolución, llamado el neodarwinismo, el cual es la teoría o corriente científica que engloba las teorías de la evolución que de alguna manera mantienen la esencia de la teoría darwinista, o sea, las variaciones aleatorias en los individuos y los procesos de selección natural. Esto se da gracias al gran Theodosius Dobzhansky. Esta es la teoría moderna de la evolución, la considerada en la actualidad. Muy bien, chicos, ahora vamos a pasar a el proceso de evolución. Sabemos que la evolución nos trae como consecuencia una diversidad biológica muy variable, pero en la actualidad sabemos que no existe ni el 50% de la diversidad de especies que existía hace millones de años. Obviamente estos se han ido extinguiendo debido a que son inestables o que no muestran las características necesarias para poder sobrevivir en la actualidad. Las evidencias de la evolución son la paleontología, anatomía comparada, embriología comparada, bioquímica comparada, citogenética comparada y biografía comparada. La paleontología sabemos que utiliza los restos fósiles, sean huesos, dientes, restos de ámbar, plantas petrificadas, conchillas, ¿no? Todas las estructuras que muestran evidencia de vida pasada. En la anatomía comparada vamos a encontrar las estructuras, ¿no?, análogas y homólogas para poder compararlos entre los individuos. La embriología comparada nos va a mostrar el desarrollo fetal y cómo se parecen diferentes animales en etapa embrionaria. La bioquímica comparada nos muestra moléculas iguales en organismos diferentes. La citogenética compara los cromosomas de diferentes especies y vemos las similitudes, mientras que la biogeografía nos indica la distribución de las especies y los procesos evolutivos que han surgido. De ahí es de donde deriva el proceso de la especiación, en donde tiene que haber un aislamiento geográfico, un aislamiento reproductivo y un aislamiento genético para que puedan surgir las especies. Y recuerden que Linneo propone la organización de la jerarquía, la llamada taxonomía, para la clasificación de los seres vivos. Partimos del reino, filum, clase, orden, familia, género y por último la especie. Vamos a ver cada uno de estos con mayor detalle. La primera evidencia de la evolución que vamos a detallar es la paleontología. Nosotros podemos encontrar restos, evidencias de vida pasada en restos de ámbar, en plantas petrificadas en roca, obviamente restos óseos, restos de dientes, todo lo que sea restos fósiles. La embriología comparada nos muestra también el desarrollo embrionario de cada uno de los organismos, las similitudes, ¿no?, y las diferencias. Vemos que en el primer estadio, mírenlos a todos, en el primer estadio todos somos parecidos y es que están comparando pez, salamandra, tortuga, pollo, cerdo, ternero, conejo, humano. ¿Qué tenemos en común todos nosotros, chicos? Todos estos individuos tenemos en común que somos vertebrados. Todos somos vertebrados, ¿verdad? Por ese motivo es que somos en realidad tan parecidos. Recuerden que de acuerdo a los procesos evolutivos,
Los anfibios evolucionaron de los peces, los reptiles de anfibios, aves de reptiles y los mamíferos de un tronco primitivo de reptiles. Por tal motivo, nosotros encontramos aquí en el primer estadio muchas similitudes. Obviamente, el pez con la salamandra tienen mucho más parecido, miren es todo su desarrollo, se parecen bastante. La tortuga con el pollo, ¿no? Porque obviamente reptil, ave. Y luego ya el cerdo, ternero, conejo y humano somos muy parecidos porque somos mamíferos. Solo ya aquí en el último estadio, ahí recién se puede visualizar, ¿no?, las diferencias en el hociquito, en el rostro, ¿no? La colita que aquí permanece, aquí desaparece, no se queda como coxis nada más. Pero la embriología comparada tiene como objetivo demostrar que efectivamente nosotros hemos tenido ancestros en común, lo cual, señores, se ha evidenciado con el ADN, ya que nosotros encontramos que en nuestro ADN tenemos genes de prácticamente todos los animales, hasta genes también de otros organismos que no son animales. Por tal motivo, la embriología comparada se demuestra como una evidencia de la evolución. La anatomía comparada analiza estructuras homólogas y estructuras análogas. ¿Cuándo es una estructura homóloga? Chicos, homóloga es cuando tiene el mismo origen, pero diferente función. ¿Sí? Mismo origen, pero diferente función. En cambio, las análogas se caracterizan porque ellas son diferente origen, pero tienen la misma función. Esa es la gran diferencia que vamos a tener aquí. Miren, son inversos. Una estructura homóloga quiere decir mismo origen. Por ejemplo, la ballena, la rana, caballo, león, hombre, murciélago, ave. ¿Qué tenemos todos en común? Nuevamente, que somos vertebrados. Somos todos vertebrados, pero cumplen diferentes funciones. La ballena para nadar, la rana para saltar, caballo para correr, el león para correr, para cazar, hombre su brazo para sujetar para el equilibrio, murciélago, ave para volar, ¿no? Entre todos ellos se caracterizan porque son homólogos. Tenemos el mismo origen porque todos somos vertebrados, pero cumplen diferentes funciones. En cambio, en la análoga tienen diferente origen. Miren, este es el ala de un ave y el ala de una mariposa. Esto es un vertebrado y aquí tenemos un insecto, un invertebrado, un artrópodo, totalmente diferente. Esta ala está formada por hueso, por músculo, tejido adiposo, piel, plumas, etc. En cambio, esta alita está formada por exoesqueleto. Es totalmente diferente su origen. Sin embargo, ambas se utilizan para volar. Tienen la misma función. A eso se refiere la anatomía comparada. Muy bien, chicos. Ahora, en la parte de bioquímica comparada, nosotros vamos a encontrar mismas moléculas, ¿sí? Mismas moléculas en diferentes individuos. En su libro ustedes les mencionan, por ejemplo, el citocromo oxidasa, el CoI, que esta molécula la encontramos en muchos organismos, en prácticamente todos los organismos, y se utiliza para evidenciar evolución. Otro ejemplo de bioquímica comparada es, si a ti te mencionan que los pelos de un mamífero, las plumas de un ave y las escamas de un reptil están hechos los tres de queratina, ¿qué encontramos? Misma molécula en diferentes individuos. Claro, de diferente forma, pero es la misma molécula. Por ejemplo, si te dicen de que nosotros tenemos una proteína en nuestro cuerpo, el colágeno. El colágeno que tenemos los seres humanos es muy parecido, igual el colágeno que tienen en la vaca, el colágeno que tiene en el caso de los caballos, en el caso de las ovejas. Es la misma molécula, pero en diferentes individuos. A eso se refiere la bioquímica comparada. Bioquímica, moléculas. Comparado, comparamos las moléculas que están en diferentes organismos, pero nos damos cuenta de que son iguales. Eso también es muy importante, porque es por ello que nosotros podemos tomar suplementos que vienen de otros organismos. Eso es lo que nos da la bioquímica comparada. La citogenética comparada analiza los cromosomas iguales o similares que hay
de igual manera, mismos cromosomas en diferentes organismos o cromosomas muy similares. Por ejemplo, los seres humanos tenemos 2n igual 46. Esto es en el humano, en el Homo sapiens sapiens. Sin embargo, los organismos que tienen 2n igual 48 son el gorila, el chimpancé y el orangután. Y es más, ellos tienen la misma cantidad de cromosomas. Y sus cromosomas son muy similares. Se dice evolutivamente que nosotros, los seres humanos, no tenemos los cromosomas. ¿De qué tipo? Nosotros no tenemos cromosomas telocéntricos. Nosotros tenemos cromosomas metacéntricos, submetacéntricos y los acrocéntricos. Pero ellos tres sí tienen submetacéntrico, tienen acrocéntrico y tienen telocéntricos. Se dice que este par adicional que ellos tienen de los telocéntricos es un par de metacéntricos que se partieron a la mitad. Y de esta manera se originan los telocéntricos en el caso de estos animales. Entonces, ¿quién fue primero? ¿El humano o ellos? ¿O es que en ellos se unieron dos telocéntricos para formar un metacéntrico? Los cromosomas tienen un comportamiento bastante particular y muy interesante. La ciencia obviamente aún no ha descubierto todo el proceso evolutivo del ser humano. Tenemos muchos vacíos realmente. La citogenética comparada demuestra esto, chicos. La biogeografía estudia la distribución de los organismos a lo largo de la evolución y su proceso de migración. ¿Recuerdan la época de la Pangea? ¿No? Por ejemplo, cuando todos los continentes eran uno solo, ¿no? Por aquí América del Norte, América Central, América del Sur, África junto con América del Sur. En aquel entonces existía, por ejemplo, un camélido primitivo. Este camélido primitivo se encontraba en toda esta distribución. Pero cuando la Pangea se separa, encontramos que al separarse, la población que se queda en América del Sur y la población que se queda en África, obviamente ya no pueden reproducirse. Por lo tanto, aquí, los individuos que se quedan en América del Sur desarrollan especies como la llama, la alpaca, la vicuña, guanaco. Desarrollan esas especies. Mientras que en África desarrolla el camello de una joroba, el camello de dos jorobas, dromedarios, entre otros. Ellos son primos lejanos. Este proceso se da por biogeografía, una separación física, ¿verdad? Y obviamente eso también nos conlleva procesos evolutivos, en donde vemos el proceso de especiación. Encontramos estos animales distribuidos, pero con un ancestro en común, que obviamente ya no existe en la actualidad, porque de acuerdo a las condiciones geográficas, ellos se fueron extinguiendo y dieron paso a nuevas especies. De esta manera es como encontramos primero el aislamiento geográfico, tienen que estar separados. Al estar separados entre ellos no pueden reproducirse y al no poder reproducirse no pueden mezclar genes. Al encontrar estas tres etapas, el resultado es el proceso de especiación. Surgen nuevas especies en el ambiente.